Buenos días a todos y gracias por invitarnos a participar para dar nuestra visión desde cita previa de la gestión de la demanda en los centros de salud de Galicia. Mi nombre es Ana Pazos y soy miembro de la directiva de la Asociación de Personal de Servicios Xerais do Sergas. Mi exposición pretende destacar aquellos problemas inmediatos que tenemos que afrontar cada día en la gestión de las demandas de nuestros profesionales, aportando algunas soluciones que consideramos viables a medio y a corto plazo. Por supuesto, y por falta de tiempo, no podemos abordar el tema en toda su amplitud, pero destacaremos algunos puntos que esperamos que sean de vuestro interés. Somos conscientes de la diversidad y diferencias existentes en nuestras unidades y servicios de atención primaria, según su carga asistencial, el volumen de profesionales que trabajan en los centros, el número de pacientes a los que da cobertura ese centro. Así nos encontramos con centros grandes, centros pequeños, centros rurales y centros costeros. En estos, por ejemplo, la carga asistencial en determinados momentos del año pues, se dispara, sobre todo en épocas estivales. Tenemos centros con mayores prestaciones sanitarias que otros. Hay centros grandes donde nos encontramos profesionales como los fisioterapeutas, las matronas, los dentistas, y también centros con jefes de servicio y coordinadores de enfermería, aunque en otros no existen estas figuras, lo cual supone una mayor descoordinación a la hora del día a día en los centros. En definitiva, influyen muchos factores en la gestión ineficiente de un centro de salud y esa mala gestión dificulta nuestro trabajo enormemente. Ante todo, dos cosas debo mencionar. Primero, que se necesita sustituir al profesional ausente, ya no solo en épocas estivales, sino a lo largo de todo el año. Y sabemos de las dificultades que tienen nuestros gestores a la hora de hacer las sustituciones, porque hay listas de contratación que no tienen suficientes profesionales para ello. Pero hay otras listas de otras categorías, como puede ser el caso de PSX, que no hay dificultad a la hora de sustituir. Lo que pasa es que no llegan a sustituirse a los compañeros. Y además, otra de las cosas que debemos destacar es que hay que trabajar en base a unos protocolos estandarizados que no existen al día a día, en el día a día de hoy. Aunque, perdón, deberíamos corregir esta afirmación, sí tenemos protocolos, sobre todo en las últimas semanas a raíz de la pandemia. ¿Cuál es el funcionamiento actual de cita previa? Bueno, antes de desarrollar este apartado, me gustaría hacer un inciso y que es fundamental organizar el trabajo desde el propio centro de salud, teniendo en cuenta todos los factores antes mencionados, la carga asistencial del mismo. Sobre todo en la situación que estamos, que es una pandemia. De esta forma se debería reforzar y cubrir el área administrativa de los centros, eliminando una serie de trabas que tenemos en nuestro trabajo diario, como puede ser la central de llamadas. La central de llamadas no conoce las particularidades del centro y más ahora en estas circunstancias. Y si en condiciones normales nos han dificultado nuestro trabajo, pues más durante la pandemia. Tenemos un paciente que de forma, ya sea presencial o telefónicamente, demanda una atención sanitaria. A partir de ese momento es tarea del PSX reconducir la petición del paciente hacia el profesional correspondiente. Aquí pueden darse dos situaciones: que el paciente tenga muy claro con quién tiene que pedir la cita, que eso es fácil para nosotros, o bien que el paciente plantee una situación sujeta a una interpretación que se resolvería o bien preguntando a los profesionales que trabajan con nosotros o por la costumbre. Por ejemplo, paciente con molestias al orinar, paciente con un esguince que necesite movilización. Bueno, pues el trabajo en un centro pues, cada día se va haciendo de una forma y lo tenemos como costumbre siempre realizarlo de la misma forma. Bien, hasta aquí todo bien. Pero ¿qué pasa cuando hay que gestionar una demanda de urgencia, una demanda sin cita, una sobredemanda? Pues aquí se produce el caos.
Dejando aparte el abuso que los pacientes hacen de esta circunstancia y sin olvidar el desbordamiento del sistema que sufrimos desde hace unos años, con las no sustituciones y los demás problemas que tenemos, urge solucionar este punto negro en nuestra asistencia. La función de un PSX es citar al paciente que reclama una cita de este tipo, pero sin entrar en ningún tipo de valoración ni clasificación en cuanto a la prioridad de la atención. Nosotros no estamos cualificados para hacer un triaje, no podemos hacer una valoración de cuánto tiempo puede esperar el paciente para ser atendido. Identificamos, pero no valoramos. Cualquier demora en la gestión de un paciente que requiere este tipo de atención urgente puede costarnos una reclamación, una demanda, y nosotros no somos personal sanitario cualificado, no tenemos formación para ello, ni tenemos un seguro de responsabilidad civil. Una cita solicitada por un paciente como urgente requiere ser valorada clínicamente. Existe alguna EOSI, por ejemplo, en La Coruña sabemos que desde enero pues hay unos protocolos, pero que eso no está generalizado en todas las gerencias. El PSX no es personal sanitario, es administrativo, por lo cual carecemos de cualquier formación a la hora de tomar una decisión que suponga mandar al paciente para casa o citarlo para dentro de 2 o 3 días, según la lista de espera que tenga el profesional, en este caso el facultativo. Me gustaría destacar el perjuicio que ha ocasionado en este asunto la pérdida de los equipos que antes había de facultativos y enfermeros. Quiero decir, desde que se ha implantado la libre elección de médico y enfermero, eso ha perjudicado desde nuestro punto de vista considerablemente el proceso asistencial. No ayuda que 2 médicos compartan un enfermero u otras ocasiones parecidas. Por eso nosotros creemos que hay que recuperar los equipos uno a uno. ¿Alguien cree oportuno que tener un médico en el turno de mañana y un enfermero en el turno de tarde es efectivo? Pues estas situaciones se dan. ¿Cómo lo solucionamos? Pues esto se lo solucionaría con un protocolo común a todas las unidades y servicios de atención primaria. No puede ser que Coruña, por ejemplo, haya sacado un protocolo y que otras EOSIs no lo tengamos. Luego tenemos el problema de los cuales los médicos se han quejado mucho últimamente, que es la burocratización de las consultas. A lo largo de todos estos años, la burocracia para ellos ha aumentado. Ya los pacientes no solo acuden a las citas médicas por problemas de salud, sino para obtener determinados papeles. Necesitan informes, partes de confirmación, justificantes porque no pudiera trabajar por lo que sea, sintrones, etcétera, etcétera. Todo esto, si en principio se daba en consulta, con el tiempo los pacientes han obtenido todo este tipo de papeles en las ventanillas, en los mostradores, en sobres en cita previa. E incluso los profesionales, algunos de ellos han utilizado su correo corporativo para enviar documentos a los pacientes, sobre todo a raíz de la pandemia que estamos sufriendo. Esta situación se ha normalizado y tiene unos inconvenientes desde nuestro punto de vista. Primero, por la Ley de Protección de Datos. Los documentos que se entregan en el mostrador se hacen con una ligereza y sin ningún tipo de control que supone que un sobre se le da a cualquiera. No tenemos la certeza de que ese sobre va a llegar al paciente o es el paciente propietario de la información. Consideramos que todo este tipo de documentación tiene que darse en un entorno protegido. Y además, otro de los problemas es el uso del correo corporativo que se ha venido utilizando estos últimos meses en los centros de salud. Muchos facultativos se han visto saturados en las consultas por pacientes que han utilizado ese correo corporativo a través del cual el médico le ha proporcionado al paciente pues, un parte para que no acudiera al centro de salud debido a la pandemia y resulta que se encuentra con que el paciente ve mucho más viable, dado que no puedo conseguir cita con el médico o que me es más cómodo, utilizo el correo y le voy a hacer una consulta al médico.
Entonces así se han ido saturando los correos de esos profesionales. ¿Cuál es nuestra propuesta de solución en este tema de la burocratización? Pues la promoción del uso de la plataforma eSaúde. Consideramos crucial potenciar su utilización y así mejorar la gestión de los servicios burocráticos que presta el personal sanitario. Es decir, si todo lo que se tiene que proporcionar al paciente se hace a través de esta plataforma, sabemos que el destinatario va a ser el paciente al cual hace referencia un informe o un parte de confirmación, porque el acceso a la plataforma es controlado y sería mucho más oportuno a la hora de que el paciente no tenga que desplazarse al centro y por culpa del problema que tenemos ahora mismo con lo de los aforos limitados en los centros. Esta plataforma necesitaría ser mejorada, empezando por el nombre, que se presta confusión, porque la app se llama Saúde Móvil. La app móvil abre un navegador que tengas predeterminado, con lo cual no siempre es accesible correctamente y no se puede visualizar el contenido. No es fácil el acceso para las personas con escaso manejo de móviles, por lo tanto habría que editar un manual de acceso y un uso más claros. Y una vez obtenida la autorización en el centro de salud para acceder, el usuario, tras registrarse, habría que facilitarle los primeros pasos a seguir y una mejor instalación. Por supuesto, sabemos que no todos los pacientes pueden acceder a este servicio, pero para eso también se estipula que se pueda utilizar el acceso delegado, es decir, una persona mayor puede autorizar a una persona más joven, que a lo mejor es mucho más ducho en el manejo de toda esta tecnología, para solicitar el acceso delegado y así poder tener acceso a la historia clínica y a la documentación que se proporciona a través de esta plataforma. Consideramos que esto es el futuro. Aquí podemos ver lo que es el interfaz del eSaúde, que se podría mejorar y facilitar su acceso. Y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por la invitación y por su atención.